noches, hermanos. El Señor les bendiga. No sé si escucha el micrófono o es la hormiga. Qué gusto, hermano, poder volver a estar reunidos en este lugar como el cuerpo de Cristo y aprender de su palabra. Hoy, por la gracia del Señor, me tocó, como siempre he dicho, un hermoso libro, que honestamente que es un libro que la mayoría de eruditos bíblicos dicen que es difícil de poder llegar a comprenderlo y a la misma vez de llegar a bosquejarlo. Pero fue un reto que el poder estudiarlo, y a la misma vez fue un reto para poder tratar de hacerlo lo más claro posible para ustedes, hermanos, en esta noche. Vamos a tomar el tiempo porque no quiero que me vayan a apedrear afuera. Son las 6:38, 6:39. Como pueden ver ustedes ahí, el libro que nos toca estudiar esta semana es el libro de Eclesiastés. Es un libro, como le digo, muy maravilloso, pero a la misma vez es un libro difícil de poder llegar a comprenderlo con solo una lectura. Con solo una lectura diaria o tal vez podríamos decirlo superficial, es difícil de poder llegarlo a entender, ya que a través de los 12 capítulos que hay en este libro, podemos ver que todo en la vida no tiene sentido. Y podríamos llegar hasta el punto, y yo lo llegué en un cierto momento, en llegar a entender que algunas cosas en mi vida no tenían sentido por lo que decía este libro. Pero este libro tiene un contraste, hermanos. Es decir, hay dos sentidos que muestra el libro. Hay dos sentidos en este libro. Y principalmente en uno de estos sentidos es mostrar la vida del ser humano sin Dios. Y la otra parte es mostrar la vida del ser humano con Dios. Con Dios. Entonces ahí es cuando llegamos muchas veces a malinterpretar un libro tan solamente por leerlo. Porque si ustedes miran desde el capítulo 1, si va conmigo al capítulo 1 del libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y del versículo 3 en adelante comienza a mostrar las cosas que para el autor del libro es vanidad. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando en continuo, hacia sus giros vuelve el viento de nuevo, mostrando cómo es la vida, cómo es el transcurrir del mundo. Pero el versículo 2, desde el punto de vista, leemos el versículo 2 y seguimos con ese pensamiento en nuestra mente, en todo el capítulo, vamos a llegar al punto, entonces, ¿qué de sentido tiene mi vida? Pero con el punto de vista de verlo, que la vida del ser humano sin Cristo no tiene sentido y es vanidad, ahí es cuando vamos a entender muchas veces que no está hablando de nosotros en esta parte. Pero comenzando un poco con el título de este libro,
en el hebreo, este título es Koheleb. Es el nombre que se da al libro, que significa literalmente uno que reúne o el que congrega a personas. En el Antiguo Testamento, o lo podemos decir dentro de la Biblia hebrea. La Septuaginta, que es la traducción hebrea al griego, lo traduce como eclesiastés o eclesiastés, que significa miembro de la congregación o de la asamblea, eclesía. Y de ese título se deriva el título español que tenemos nosotros dentro, o la Biblia que tiene usted, que es Eclesiastés. En mi Biblia sale o el predicador. Ese es el título que tenemos nosotros, y es de ahí de donde se saca el título de la Biblia que nosotros tenemos en el español. El libro de Eclesiastés, como le digo en griego, Eclesiastés o Eclesiasta, o Kohelén en hebreo, significa asambleísta o congregacionista, a veces conocido como el libro del predicador. Es un libro del Antiguo Testamento de la Biblia, perteneciente al grupo de los denominados libros sapiensales. Y de ahí es como podemos llegar a entender entonces el nombre o el título de nuestra Biblia en español. Un poquito del autor. Eclesiastés es un libro proexélico cuyo autor se llama a sí mismo hijo de David en el capítulo 1, versículo 1, y rey en Jerusalén, atribuido también tradicionalmente, hermanos, igual que el libro de Proverbios, al rey Salomón. Si usted mira el versículo 1 del capítulo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y voy a más adelante expresarles un poco, tal vez alguno de ustedes se ha dado el tiempo de poder leer un poco de este libro o buscar algo de esto, que muchos eruditos también dicen que posiblemente no fue Salomón el autor del libro, y que había un autor externo de este libro, el cual escribió este libro, pero en base a lo que Salomón había dicho. Esa es una teoría que hay algunos que tienen. Entonces, actualmente su autoría se considera un misterio, como les decía. Varios círculos de eruditos niegan la autoría salomónica. Muchos la niegan. Pero ¿por qué yo dije al principio que fue Salomón? Entonces, quiero mostrarles 3 evidencias que nos muestran, valga la redundancia, que Salomón es el autor de este libro, en el caso para mí y para otros eruditos también. Esto hermanos, para algunos que tal vez no estudian lo que es la escritura de esta manera, nosotros tenemos que llegar a un punto de escoger de quién es el autor y quién no, o a veces quedar al descubierto, como decía el hermano Leo el miércoles pasado, que el autor de Proverbios no es Salomón, o que hay varios autores del libro de Proverbios. Entonces al final uno llega a tener que buscar y llegar al punto de por qué creemos en lo que creemos. Entonces, una de esas 3 evidencias es que el título encaja con Salomón, como lo vemos en el versículo 1, hijo de David, rey de Jerusalén. Y en el versículo 12 del capítulo 1, si mira el versículo 12, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Capítulo 12, rey sobre Jerusalén, hablando sobre Salomón. La segunda evidencia que yo he considerado para poder llegar al punto que es Salomón es la odisea moral del autor que relata la vida de Salomón en este libro. En este libro, capítulo 2, versículo 1,
Dije yo en mi corazón, ven ahora probaré con alegría y gozaré de bienes, mas he aquí, todo esto es vanidad. Versículo 40 y, versículo 26, porque el hombre que le agrada a Dios da la sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritus. Hablando sobre que no había otro hombre en ese entonces como Salomón en cuanto a su sabiduría y en cuanto a lo que él era en aquel momento. La tercera evidencia es el papel de uno que enseñó sabiduría al pueblo y escribió muchos proverbios. Capítulo 12, si va conmigo al capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos eclesiastés. Procuró el predicador hallar palabras gratas y escribir rectamente palabras de verdad. Estas son tres de ellas, hermanos. Pero al transcurrir estos 12 capítulos miramos todas estas reseñas de lo que era Salomón y de lo que pasó Salomón en el transcurrir de su vida y lo que él había conseguido en ese momento. Hablando un poco de la fecha, una vez que Salomón, podríamos decirlo así, hemos aceptado que Salomón es el autor, la fecha y ocasión se hace más clara para poder buscar esto. Entonces Salomón probablemente lo escribió en sus últimos años, no más tarde de alrededor del 931 antes de Cristo, entendiendo un poco de las fechas y de su autoría de Salomón. El tema de Eclesiastés se pregunta cómo afrontar la vida, ya que nada en ella es seguro, excepto la muerte. Y lo vamos a ver todo en todos estos 12 capítulos, este pensamiento, hermano. Y téngalo en su mente, porque vamos a leer bastante. Eclesiastés se pregunta cómo afrontar la vida, ya que nada en ella es seguro, excepto la muerte. Reflexiona sobre la fugacidad de los placeres, la incertidumbre que rodea al saber humano, la recompensa de los esfuerzos y bienes de los hombres y la caducidad de todo lo humano, y asimismo las injusticias de la vida. Pero también el libro de Eclesiastés termina con el capítulo 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Estos pensamientos ténganlos muy en mente, hermanos. Primero, lo que es la caducidad de la vida del ser humano o todo lo que tiene el ser humano. Y como segundo, el temor a Dios y guardar sus mandamientos, que son dos cosas que envuelven lo que es el libro de Eclesiastés. Su propósito, Eclesiastés, y aquí es cuando llegamos al propósito de Eclesiastés capítulo 12. Capítulo 12 y el versículo es 13 y 14. Si usted lee conmigo el 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo lo anteriormente dicho. El fin de todo esto es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire, es interesante. Esto es el todo del hombre. Al principio dice que todo es vanidad, pero esto, el guardar
el temer a Dios y el guardar los mandamientos de Dios, este es el todo del hombre. Porque Dios traerá, y nos da el propósito, el porqué de esto, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este es el propósito de ello, el propósito del libro. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Como le dije también, es un libro difícil que podamos llegar a comprender un poco de su bosquejo o bosquejarlo fácil este libro. Pero esta es una de las maneras para que yo pude llegar a mirar, que engloba todo lo que el libro nos muestra. La primera, la vanidad del placer y la sabiduría humana, del capítulo 1 y capítulo 2. La felicidad terrenal, sus obstáculos y medios de progreso, capítulo 3 al capítulo 5. La verdadera sabiduría práctica, del 6:1 al 8:15. La relación de la verdadera sabiduría a la vida del hombre, del 8:16 al 10:20. Y por último, la conclusión, el 11:1 al 12:14. Esto es, adentrándonos un poco al libro, hermanos, un hermano dijo esto: Eclesiastés es un contraste prolongado entre dos puntos de vista, como les dije al principio. Esto es lo que se ve en el transcurrir de todo el libro. Comienza de una manera, yo lo puse al contrario, comienza de una manera negativa y luego termina en una manera positiva de lo que es la vida del ser humano. El libro, mirándolo desde aquí, nos expone a toda la estructura de problemas y de interrogantes que esta vida nos presenta, hermanos. Este libro, mirándolo desde aquí, nos expone a toda la estructura de problemas que tenemos como seres humanos y de interrogantes que se nos da en nuestra vida. Dicho esto, el propósito también de este libro no es responder a estas dos interrogantes que les acabo de decir. El fin no es ese, hermanos. No es de exponerle las interrogantes o responder a esas interrogantes de que el trabajo es malo, el trabajar es malo, que el dinero es malo, que la sabiduría es mala. El fin no es ese. No es poder responder estas interrogantes. El propósito no es dejarnos en un estado de tristeza, de poder ver a través del libro que nada en la vida para el ser humano tiene sentido. Tampoco es lo importante o es el propósito de esto. Como dice el capítulo 2, versículo 1, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo en la vida es vanidad. Pero su propósito sí es, hermanos, mostrarnos cuál es el escenario de la vida del ser humano sin Dios. ¿Cuál es el escenario de la vida del hombre sin Dios? El libro de Eclesiastés, eso sí es su propósito, mostrarnos que la vida del ser humano es un círculo que no lo lleva a ningún lado. Que la vida del ser humano sin Cristo es un círculo donde no puede salir y que no lo lleva a ningún lugar. A ningún lugar. Porque hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Lo que ayer no le trajo satisfacción, quiere buscarlo al día siguiente para traerle satisfacción. Todo lo que miramos
en cada una de estos capítulos, hermanos, cada frase, cada palabra, cada letra son verdades de la vida de una persona sin Cristo, de la vida de una persona que le da la espalda a Dios. A Dios. Mirando un poco, hay frases que se mencionan seguidamente en este libro, y una de ellas es vanidad de vanidades, que se expresa a través de todo el libro. Lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 2, versículo 11, 15, 17, 19, 21 y 26. Se repite también en el capítulo 3 esta palabra vanidad de vanidades, versículo 19. En el 4:4, y así en varios otros versículos, esta frase se da bastante. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Otra de las frases que se menciona seguidamente en este libro es correr tras el viento. Esto es la insatisfacción de perseguir las cosas de la vida. Correr tras el viento, significa la insatisfacción de perseguir las cosas de la vida, hermanos. No hay satisfacción para el hombre que no tiene a Cristo en su vida. Y a través del libro miramos eso, capítulo 1, versículo 14, versículo 17, en el 2:11, en el 4:4, en el 6:9, y así podríamos ir en todo el libro. También otra frase que se menciona seguidamente es debajo del sol. Esto quiere decir es vivir con las metas del mundo. Y aquí debería de haber una diferencia con nosotros, hermanos. Esto, debajo del sol, es vivir con las metas del mundo. Y la iglesia hoy en día está llegando a ese punto, hermano. Vivir bajo las metas del mundo, que el mundo rija nuestro estilo de vida y no nosotros poder regir la vida de ellos con lo que hacemos. Hermanos, todo lo que le puede traer satisfacción al hombre, al final lo sale frustrando. No trae contentamiento a su vida. No le trae contentamiento. Y repito, dinero, el poder ser muy sabio, el poder tener muchos títulos guindados, el poder tener trabajo, el poder tener muchas posesiones. Y lo miraremos en el capítulo 2, hermanos. Salomón, un hombre que tuvo todo, hermanos. No había nada que se le había negado a este hombre en aquel entonces. Pero la vida de aquel que le da la espalda al Señor, al final, no puede satisfacer sus deseos. Y al final solo sale frustrándose y al final no trae contentamiento a su vida. ¿Qué más claro podrá ser? No hay cosa que traiga satisfacción al hombre, hermanos. Así en cada capítulo vamos viendo que nada que el hombre sin Cristo logre lo llenará. Absolutamente nada que el hombre logre sin Cristo lo va a llenar. Lo va a llenar. Adentrémonos un poco al libro, hermanos, para que miremos cómo el Señor, cómo nuestro Dios nos muestra estas verdades en este libro. Miramos desde el versículo 2 lo que el autor quiere mostrarnos y nos da una introducción de lo que nos espera en todo el libro. Del versículo 2, desde el versículo 2, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Capítulo 2, versículo 2 en adelante. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vamos a leerlo hasta el versículo 11.
para que miren un poco la introducción de este autor. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generaciones vienen, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver a su lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo, a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Esta es la introducción que nos da el autor de este libro, para mostrarnos completamente, hermanos, que todo tiene un comienzo, pero que al final todo vuelve ahí mismo. El sol sale, el sol se mete, el sol sale, el sol se mete. Es un estilo de vida. No había, hermanos, dentro del pensamiento de Salomón, no había nada que satisfaciera o trajera satisfacción a su corazón. Por eso en el versículo 14 y versículo 15 del capítulo 1 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Es decir, no podemos hacer más nada. Todo esto no tiene sentido, dice. Todo esto no tiene sentido. Todo lo que el hombre piensa que le traerá, hermanos, satisfacción, al final lo termina frustrando. Usted puede tener amigos o conocidos que son inconversos y tal vez tienen un poquito de dinero, hermano. El poder conseguir más y más dinero al final más bien los tiene más preocupados de lo que nos tiene a nosotros, el vivir, como decimos, coyol caído, coyol comido. Y aún el libro mismo, hermano, nos muestra que el rico no tiene descanso de tantas posesiones, pero dice que el pobre descansa en paz y tranquilo. Con sus problemas sí, pero no está pensando mucho en todo aquello que no tiene. Hermanos, preguntémonos entonces esto: ¿será el conocimiento, la sabiduría, la educación que puede traer satisfacción al ser humano? Usted mira, muchos padres se sacrifican enormemente para que los hijos, hermano, sean los mejores de su clase, sean los mejores de la universidad, sean las mejores personas educadas dentro de la ciudad y aún dentro del país. Eso es lo que muchos piensan que les va a traer satisfacción, el ver a sus hijos ser buenos profesionales. Buenos profesionales. Pero el versículo 16 y versículo 17 del capítulo 1, Salomón dice esto: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Es decir,
antes de mí no había nadie como yo. No había quien se comparara a mí. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, dice el versículo 17, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Esto es lo que el mundo busca, hermanos. Esto es lo que el mundo desea para sus hijos. Ojo, hermanos. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, tenga eso en pensamiento. No piense ahorita en su hermano, en el que está a su lado, o en otro hermano, en pensar de que estos hermanos tienen ese pensamiento. No, esto es para aquellos que le han dado la espalda a Cristo, a Dios mismo. Ese es su placer, el poder ver a sus hijos ser unos profesionales muy reconocidos. Llegamos a la conclusión, hermanos, en el versículo 17, que el rey Salomón decía que no, esto era vanidad, que ni los estudios ni la sabiduría traerá contentamiento al ser humano. Hay muchos que usted mira que se gradúan de doctores. Hay muchos que se gradúan de administración de empresa, pero quieren un doctorado y llegar hasta el mejor título posible. ¿Por qué? Porque no se llenan, no hay una satisfacción, no quieren quedarse ahí. Pero también dirán, qué gusto traerán los estudios. Muchos jóvenes aquí, si el estudio más bien trae cansancio. A algunos ni les gusta estudiar. A muchos no nos gustó estudiar. ¿Qué trae de beneficio esto? Pero otros dirán también, yo con dinero sí sería feliz y encontraría mucho contentamiento. Miguel, usted no sabe cuánta necesidad tengo yo en mi casa, pero con dinero le aseguro que yo sería feliz, muy feliz. Tendría contentamiento, no habría preocupación alguna, que el pago de la casa, que el pago del internet, que el pago del agua, que el pago de la luz. Pero mire lo que dice el capítulo 5 de esto, versículo 10 al 17. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. No va a haber contentamiento, dice. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Que bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos. El simple bien que puede tener es ver toda su riqueza con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. ¿Por qué, hermanos? Ellos están pensando mañana qué más van a hacer con él. ¿Qué más dinero van a poder ganar más al día siguiente? ¿Cómo van a poder no perder ese dinero? Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Ojo, tampoco es pecado, hermanos, que usted alce dinero. No, tampoco es malo. Pero el hombre sin Cristo, sin Dios, su único afán es poder mirar aquel montón de ceros en su cuenta. Eso es lo que trae satisfacción, pero al final lo trae también enloqueciendo. Versículo 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones y
A los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar a su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Llegamos a la conclusión entonces que ni el trabajo trae, hermanos, ni el dinero trae satisfacción al ser humano sin Cristo. Pero no se queda ahí el rey Salomón. Del capítulo 5, ahora él llega al capítulo 2. Regresemos al capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ve ahora, te probaré con alegría y gozaré de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. La risa, dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Al final, ¿de qué sirve el placer? ¿De qué sirve aquello que me trae un pequeño momento de satisfacción? ¿De qué sirve? Y sigue diciendo, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Y dice el versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mí viñas, hermanos, dice Salomón. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar a ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos, siervas, tuve siervos nacidos en casa, y también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Es decir, tuve todo en mis manos. No tenía necesidad de nada. Y sigue el 7 y el versículo 8, tuve vacas, ovejas, decía Salomón. Planté, tuve toda la plata y el oro que podía haber en aquel momento, la tuve yo. Tenía más que otros reyes, tenía más que otras provincias, es decir, tenía más que otras personas. Tenía todo, todo. También decía, tenía cantores, cantoras, tenían los mejores músicos. Hermanos, todo lo que podía traerle satisfacción al ser humano, este hombre lo tenía. Todo lo que podría traerle satisfacción al ser humano, él lo tenía. Versículo 9 dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Esto fue lo único que me quedó. Esto fue lo único que me quedó. Llegó a la misma conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada que me traiga satisfacción. ¿La sabiduría? No, dijo Salomón. ¿El dinero? Tampoco. Todo aquello que placeres, mucho peor. Pero otros dirían, pero yo trabajo. Tal vez el trabajo sí, eso me puede atraer satisfacción. Hay gente que busca satisfacción en el trabajo, hermanos. El trabajar 12, 13, 14, 15 horas al día.
Pero dice el versículo 11, miré yo luego todas las obras que había hecho, dice Salomón, mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. No había contentamiento de todo esto. No había contentamiento. El 2, 18 y 19, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio el que gozará de esto, o necio el que se enseñoreará de todo lo que yo hice con mi fuerza, en que aquello en que yo me afané y en aquello que ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad. Esto también es vanidad. Si no hay más, no hay otra cosa, hermanos, que traiga tanta satisfacción en el ser humano, o debería de traer satisfacción en nuestras vidas, que el servir al Señor. Porque todo aquello es vanidad. Todo aquello para el ser humano que se afana y que agarra esto como su Dios, es vanidad, pura vanidad. Hermanitos, al final todos, tanto el necio como el sabio, todos, tanto aquel que está con Cristo como el que está sin Cristo, todos vamos a morir tarde o temprano. Esto es algo que sí tenemos que tener en claro. Todos vamos a morir tarde o temprano. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, dice el 2:14. En su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo en mí mismo, un mismo suceso acontecerá el uno para el otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Lo mismo le acontecerá al necio como al sabio. ¿Para qué he trabajado tanto? Dice. Porque ni el sabio, dice el 16, ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio en su momento. Esta es la mayor, podemos ver una gran honestidad de este hombre en cada uno de estos versículos, en cada uno de estos capítulos del libro de Eclesiastés. Esta es la vida del hombre sin Cristo, hermanos. No lo agarre para usted en este momento. Pero ojo, que si cada una de estas cosas, hermanos, le quitan el lugar a Dios en su vida, esto es para usted. Esta es la vida del hombre sin Dios. Esta es la vida. Nunca hay contentamiento, hermanos. Nunca hay contentamiento. Hermanos, el hombre no se llevará nada el día que muera. Nadie nos llevaremos algo de lo que tenemos. Nadie. No podremos llevarnos nada. Dice el versículo 20. Volvió por tanto a desesperarse, dice, mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de ser su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, dice. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, y con qué se afana debajo del sol?
porque todos sus días no son sino dolores, esos trabajos, molestia. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay satisfacción en todo esto, hermanos. El autor en el capítulo 3, del 1 al 8, no quita el dedo del renglón. Muestra 14, hermanos. Nos muestra 14 cosas que podríamos ver que para todo hay tiempo en la vida del ser humano. Y lo puede ir a leer a su casa porque el tiempo nos apremia, pero una cosa de eso es tiempo de nacer y tiempo de morir, y así comienza. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero al final, hermanos, todo llega a la misma postura. ¿Qué provecho tiene en la vida de nosotros, o la vida del ser humano sin Cristo? ¿Qué provecho tiene de todo si no tiene a Cristo en su corazón? Hermanos, esta es la vista de los que no tienen a Cristo. Esta es la vista de los que no tienen a Cristo. Pero también, hermanos, miramos en el libro que hay una vida después de la vida. Es decir, que después de la muerte no significa que ahí se terminó todo. Hay una vida después de la vida. Y que un día tendremos que rendir cuentas a Dios, al Dios eterno. Y ahora sí, esto es para todos, para toda la raza humana. Un día la raza humana tendrá que rendir cuentas al Dios eterno. Pero también debemos entender que la vida cambia con Dios. En las mismas circunstancias de la vida, hermano, valga la redundancia, en las mismas circunstancias de la vida que se encuentra el hombre sin Cristo, en las mismas circunstancias de la vida de ellos, la vida cambia con Dios. Es decir, en la ciencia, en el estudio, en el trabajo, en el dinero, todo cambia con Dios. Cuando Dios está en el panorama, cambia todo. En el mismo mundo, con las mismas situaciones, pero con Dios cambia todo. Hermanos, hay tantos consejos de sabiduría en este libro. Hay estímulos para aquellos que toman a Dios en cuenta en el centro de sus vidas. No todo es negativo aquí. Hay estímulos, hay un consuelo, hay una alegría, hay una satisfacción en todos aquellos que toman a Dios en cuenta en toda su vida. Y esto no es solo que vivir, no es más que solo vivir en el temor de Dios. El 2:24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Y usted podría decir: pero usted no es el mismo que dice que el trabajo es fatigoso y que es vanidad y que trae dolor. Sí, es el mismo, pero ahora lo mira desde la perspectiva de estar al lado de Dios. No hay cosa mejor que el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Todo esto procede de Dios, hermano. Pero cuando Dios no está en el centro de todas estas cosas, no hay satisfacción en la vida. Hermanos, este es el contraste de que no hay contentamiento en el trabajo. Es el contraste al que sí hay contentamiento en el trabajo. La Biblia misma dice que si el que no trabaja, no coma. Nos pone un gran ejemplo de la hormiga, hermanos. Pero la diferencia es que Dios está ahora, o que Dios es el centro de todo esto, del trabajo, de la ciencia, del estudio, del dinero.
Hermanos, este es el mismo que dijo que no hay contentamiento, pero este sí ahora lo está diciendo desde la perspectiva debajo del temor de Dios. Mejores son, dice, dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y nos da consejo tras consejo de eso. Dios es el que da todo. Capítulo 5, versículo 18 al 20. 7:1 al 5, Él es el que provee todo. Y si estamos bajo Él, hay contentamiento en el corazón de nosotros. Hermanos, lo único que tenemos que dejar nosotros, o tenemos que hacer en esto, es, tenemos que dejar ser a Dios que sea Dios. Es lo único que tenemos que hacer, temer a Dios. Dejemos a Dios que Él sea Dios. Y nosotros solamente temámosle a Él y guardemos sus mandamientos. Hermanos, no son dos autores distintos, es un solo, el cual mira la vida sin Dios y mira la vida con Dios, que se resume en andar bajo el temor de Dios mismo. Un amado hermano dijo, este libro nos llama a no solo, hermanos, disfrutar de los regalos que Dios nos da, sino que nos llama a disfrutar al Dios de los regalos. Muchas veces estamos solo con las manos extendidas para que nos den, pero no disfrutamos de ese que nos da y de ese al que pedimos. Y por eso en el capítulo 12 culmina con esto. Capítulo 12. El resumen del deber del hombre. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Y compuso muchos Eclesiastés, procuró al predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como esclavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Pero el fin de todo el discurso oído es, teme a Dios. Hijo mío, teme a Dios. Iglesia Bautista Betania, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios, hermano. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Allí vas a hallar satisfacción para tu vida, y para aquel que no conoce a Cristo, allí va a hallar satisfacción. Pero nada más, solamente en Cristo mismo. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por tus bondades, por tu misericordia y por tu justicia y fidelidad a nuestras vidas. Espero que, Señor, tu Espíritu Santo haya podido, Señor, tratar en el corazón de mis hermanos, así como ha tratado en mi corazón en todo el momento que he podido ver y escudriñar este libro, Señor. Ayúdanos a poder temerte, Señor, a poder andar bajo ese único mandamiento, temerte a ti y guardar tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a disfrutarte, Señor. No solo a disfrutar de lo que tú nos das, sino a disfrutarte a ti. A disfrutar de lo que tú eres, Padre bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y por tu grande misericordia. A ti sea el honor por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén.